Unidad 2. Póster de investigación. Un póster de investigación es un medio visual para comunicar los avances o resultados de un trabajo investigativo. A diferencia del artículo, debe tener un amplio desarrollo gráfico y presentar solo los puntos principales del trabajo, dando una idea general del proyecto. Cabe destacar que es uno de los formatos más usados para difundir las investigaciones en congresos, encuentros y demás eventos académicos. ¿Qué información debe incluir? Aparte de la información básica de título, autores, la afiliación, el póster debe responder principalmente las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se realizó? Es decir, la metodología. ¿Cuáles son los resultados o avances? Las conclusiones, soluciones, perspectivas futuras. También se puede incluir las referencias bibliográficas principales, pero este es un punto opcional. La información que les acabo de mencionar es la esencial. Sin embargo, dependiendo de los requisitos propios de cada convocatoria, puede que les soliciten información adicional. Deben estar muy atentos, leer claramente las bases de participación en los eventos y acogerse a ellas. Continuamos con las características del póster de investigación. En primer lugar, debe ser muy visual, atractivo, es decir, que despierte el interés del público por leerlo. En este sentido, se sugiere mayor trabajo en imágenes y gráficas y menor cantidad de texto. Por otro lado, debe ser comprensible, ordenado y puntual. La información que se exponga allí debe ser solo la esencial. Recuerden que el póster debe explicarse por sí solo, de allí la importancia de las características aquí mencionadas. Bueno, ahora que ya conocemos las características del póster, vamos a ver cómo hacerlo. En esta imagen les presento un modelo con los puntos claves, los cuales voy a detallar más adelante. Entonces, el primero es que debe tener un título llamativo, en lo posible de fácil recordación. En segundo lugar, debe tener gráficos simples y concretos. Así como lo mencioné en la anterior unidad, los gráficos deben entenderse fácilmente, pues su propósito es simplificar la información. Se deben evitar los párrafos largos. Si usted puede usar viñetas con frases cortas, hágalo, como en el caso de los objetivos y las conclusiones. Use imágenes que ilustren el proyecto. Ya vimos que las imágenes deben cumplir con ciertos requisitos, tener que ver con el contexto de lo que se está hablando. Bueno, la idea es que se haga uso de lo aprendido también acá en los pósters. Ya vistos los requisitos básicos, vamos a ver los pasos para crear un póster. Son pasos sugeridos, como todo. Paso 1. Seleccione la información. Haga una síntesis de la información respondiendo a las preguntas mencionadas con anterioridad. Verifique la coherencia entre toda la información. Recuerde que el texto debe ser lo más corto y conciso posible, conservando la información esencial. Aquí hago una recomendación y es intentar no superar las 1000 palabras. Como lo he dicho en anteriores oportunidades, no es restrictivo, pero sí puede servir como marco de referencia. Aparte de esto, la coherencia es un aspecto fundamental que va a garantizar que el público entienda la finalidad del proyecto. Aquí hago un ejemplo. Las conclusiones deben responder a los objetivos con base en los resultados presentados. Si esta relación es explícita en el póster, ustedes van a tener una información muy coherente y concreta que va a permitir la comprensión total de su póster. Paso 2. Seleccione las imágenes. Busque imágenes que puedan aportar a ilustrar la información de su trabajo. Para ello debe tener en cuenta todos los aspectos vistos en la unidad 1, parte 2, con especial énfasis en la resolución. Recuerde
que esta es una pieza de gran formato y se debe garantizar que las imágenes no se pixelen al momento de la impresión. Se recomienda usar imágenes de mínimo 1200 píxeles por uno de sus lados. Y bueno, para ayudarlos un poco con esta tarea, voy a mostrarles algunos bancos de imágenes, tanto gratuitos como pagos, que les ofrecen buena calidad en los recursos. Aquí ven algunos de los nombres más conocidos. Entre los gratuitos están estos 5, puse estos 5, hay muchos más, pero pueden comenzar con estos y ver después unos nuevos. También acá hay otros pagos. Y bueno, en la tercera unidad voy a ampliar un poco la información acerca de la búsqueda en estos bancos y voy a mencionar algunos aspectos de derechos de autor como para tener en cuenta. Paso 3. Piense en las gráficas y diagramas. Revise qué información puede ser susceptible de mostrar a través de estos recursos. Como ya lo explicamos con anterioridad, las gráficas le van a ayudar a sintetizar la información y a dar también un aspecto visual al póster. En ese sentido, cobran gran importancia. Debe ver cuidadosamente cómo puede usarlas para representar la información de su proyecto. Por lo general, las dos secciones en las que se puede aprovechar más este recurso son los resultados, en las que usualmente se usan gráficos de datos, y en la metodología, en donde pueden hacer mayor uso de los diagramas. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede pasar de un párrafo de por lo menos 300 palabras a una composición con gráficas y textos cortos, que es mucho más atractiva y va a ser más interesante para el público. Paso 4. Comience a diseñar. Puede elegir el programa que prefiera para trabajar, con el que se sienta más cómodo. Recuerde que al igual que las presentaciones, lo importante no es la herramienta, sino cómo se cuenta la historia. Los programas de Office más usados para este fin son PowerPoint y Publisher. En este último hay algunas plantillas que pueden explorar. Por otro lado, hay algunas opciones interesantes de trabajo en la web. Aquí les presento dos que considero las más completas. En el siguiente video de esta unidad van a encontrar una presentación básica de estas plataformas y algunos consejos de uso. Voy a mostrarles un ejemplo de creación de un póster en una de ellas. Ahora sí, llegamos al punto álgido, el diseño del póster. Para esta tarea traigo algunas recomendaciones de diseño específicas para este formato. Y bueno, cabe resaltar que hay que retomar algunas de la unidad 1. No olviden todo lo aprendido. Comenzamos con el fondo. Al igual que en las presentaciones, se prefiere el uso de un solo tono, preferiblemente un color claro, dado que la legibilidad de los textos en fondos con texturas o imágenes en marca de agua es menor. Como lo pueden ver, las líneas en la imagen del centro y las imágenes evitan que se puedan leer los textos claramente. La legibilidad es un factor muy importante tanto en las presentaciones como en los pósters. Texto. Elija una letra clara, de fácil lectura. Evite los estilos decorativos a mano alzada o script. Use las que vimos en la unidad 1, serifadas o sans serif. Ya sabemos por qué motivos. Al igual que para las presentaciones, evite los efectos en el texto y no mezcle más de dos tipografías. Aproveche los pesos, la cursiva, la negrita cursiva, las secciones. Este es uno de los aspectos más importantes del póster y tiene que ver directamente con la distribución de los elementos en el espacio. Teniendo en cuenta que toda la información está puesta en el mismo espacio y no está separada como en las diapositivas, en este formato cobra mucha importancia la organización de los elementos y la forma en que se delimitan los espacios de cada tipo de información. Por esta razón, se sugiere dividir la información por secciones y marcarla a través de títulos, cuadros de color o cualquier otro recurso. En la imagen se observan dos opciones recomendadas para este fin y una tercera que no se recomienda tanto. En la primera se emplean solo jerarquías de texto. ¿Recuerdan el término de la unidad 1? Jerarquías. Muy clave. Es sencilla, pero pues marca un orden claramente. En la segunda se combinan líneas y fondos de color para las secciones.
se puede deducir claramente qué aspectos se quieren destacar en el proyecto, los resultados en este caso, lo cual también es una buena opción, destacar a través de estos elementos. En el tercero vemos algo que es muy común. Muchas veces se recurre a encerrar la información de cada sección en cuadros de color para separarla. Pero aunque evidentemente se logra diferenciar claramente cada sección, bueno, pues lo que hacemos es saturar el póster con todos estos colores. A la final no destacamos nada porque todo tiene la misma importancia y se pierde la intención de usar un fondo suave porque estamos usando un montón de recuadros de color. Bueno, aparte de estos aspectos, en el póster debemos cuidar el orden de lectura. Esto quiere decir que debemos pensar cuál va a ser la ruta que va a recorrer el lector cuando esté frente a nuestro póster. Dado que el orden natural de lectura en Occidente es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, debemos tener esto en cuenta para ubicar nuestros elementos en un orden coherente. En el primer ejemplo, vemos cómo las líneas nos ayudan a separar la información en columnas y propone el orden de lectura allí descrito, es decir, de arriba hacia abajo y luego pasamos de izquierda a derecha. En el segundo ejemplo, por el contrario, la zona sombreada separa la información de la parte superior de la inferior e indica el orden al lector, que sería de izquierda a derecha primero y luego descender. Aquí vemos otros ejemplos, es una estructura vertical. En la izquierda tenemos uno donde la ubicación de sus elementos propone un orden de lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha por columnas, y otro de la derecha que por el contrario nos muestra una lectura en zigzag, dada la variación entre una y dos columnas en el texto. Esto lo que hace es dividir los textos y por eso se ven los saltos. Quizás esto pues pueda parecerles un poco complejo de plantear al inicio, pero sí quisiera invitarlos a que revisen la forma como ustedes mismos leen la información visual y puedan sacar conclusiones a partir de allí. El siguiente aspecto es el espacio. Deben evitar ubicar los textos muy cerca al borde de la hoja. Se recomienda dejar mínimo 2 centímetros y dar un poco más al margen superior. Las imágenes sí pueden ir sangradas, que ya sabemos qué quiere decir, que pueden ir a borde de página. La alineación. Bueno, este elemento ya lo vimos en la unidad 1. Lo vamos a retomar porque en este formato cobra mucha más importancia. Recuerden que en una sola página se está mostrando toda la información y las relaciones entre todos los objetos deben ser más claras. En este sentido, alinear los elementos nos va a ayudar a hacer una composición más equilibrada y va a facilitar la lectura. Tenemos las gráficas y diagramas. Bueno, los puntos que aquí se muestran ya los vimos en la unidad 1, iconos y gráficas en formatos PNG sin fondo, que se deben incluir todos los datos en las gráficas, título, unidades, criterios, valores, la fuente, que se deben resaltar las cifras importantes. Y bueno, como ya les dijimos, este recurso, el de las gráficas y los diagramas, va a ser muy importante en este formato porque va a capturar la atención de las personas y va a hacer que se acerquen a mirar el póster. Y bueno, para terminar, tenemos los colores. Use una paleta de color, no deje este aspecto al azar. Como lo mencioné al comenzar, el desarrollo gráfico del póster es fundamental y una buena elección de colores va a enriquecerlo. Bueno, con esto concluimos. Espero que estos consejos les sean de utilidad. Los invito a ver el siguiente video de la unidad, en donde mostraré un poco más detalladamente el uso de una herramienta en línea para crear pósteres. Y bueno, los invito a continuar con el curso y a desarrollar todas las actividades.